Esta clase se ha denominado youtuber crítico. Este trabajo será realizado por los maestrantes Amaury Alejandro Díaz Algarín, Leonardo Javier Lombana Gómez y Yuli Marcela Padilla Velázquez. Como el trabajo es sobre pensamiento crítico, pues lo más normal es que primero nos ubiquemos en qué significa ese concepto. Algunos autores dicen que es un proceso mediante el cual se usa el conocimiento y la inteligencia para llegar a la solución efectiva de un problema, superando numerosas barreras y llegando a la solución más ideal. Que la idea del pensamiento crítico es solucionar problemas. Hay unos elementos conceptuales que son fundamentales dentro de los pensadores del, de esta pedagogía de tipo crítico. Entre ellos tenemos a Paulo Regus Neves Freire. Este señor fue un pedagogo y filósofo brasileño que se destacó por ser el primero que empezó a impulsar en Latinoamérica el pensamiento crítico. Él es conocido por su trabajo sobre la pedagogía del oprimido. Él escribió varios libros y fundamentalmente se dedicó a criticar el sistema capitalista, especialmente la educación, que la denominó bancaria, porque era al servicio del capitalismo. Tiene todo un bagaje en cuanto a la literatura y escribió más de 50 obras. Entre ellas se destacan La educación y la realidad brasileña, que fue el trabajo de grado que él realizó cuando estaba en la Universidad de Recife, y otros libros como La alfabetización y la conciencia, La pedagogía del oprimido, como dije anteriormente, La conciencia y la historia. Otros libros fueron Lo que debe hacer teoría y práctica, la alfabetización, la pedagogía de la esperanza, la pedagogía del diálogo, pedagogía de la autonomía, pedagogía de la indignación. En todas sus obras se centraba en criticar el modelo capitalista y cómo se podía solucionar problemas a través de la pedagogía crítica. Freire hablaba de la pedagogía de la liberación y proponía que para aplicar eso en la escuela, que es lo que nos interesa, había que hacer el desarrollo de habilidades en los estudiantes, ponerlos a pensar, a que pudieran realizar procesos de inferencia, de proposición, de pensamiento lógico, pensamiento crítico, análisis de problemáticas sociales. Esa es la forma como se aplicaría esos elementos conceptuales de Freire en la escuela. El pensamiento crítico, ¿cómo lo podemos aplicar, seguir aplicando en el colegio? Bueno, a través del análisis de textos variados en los cuales los estudiantes puedan saber o identificar qué quiere decir el autor, qué quiere expresar en sus argumentos, que puedan sacar, que puedan explicar, que puedan inferir conclusiones a partir del texto. Es lo que se ha denominado en la prueba saber como lectura crítica. Entonces, estas son algunas estrategias que pueden servir para aplicar la pedagogía crítica en la escuela. Otra puede ser planear actividades que estimulen la creatividad en los estudiantes, como el caso de las ferias que se hacen en los colegios. Esos son elementos importantes para poder aplicar este pensamiento crítico de Freire en las escuelas. A continuación, mis compañeros van a desarrollar otros pensamientos críticos dentro de este proceso. Iván Iluy era un pensador muy crítico, marcó de manera profunda el siglo XX, ya que no dudó en denunciar la medicina que enferma más que cura, el automóvil que nos hace perder más tiempo que el que creemos que ahorramos, la escuela que deforma más que educa. Iluy es ante todo un pensador de resistencia. Entre sus principales obras tenemos Némesis Médica en 1978, tenemos La Sociedad Desescolarizada en 1985, tenemos La Convivencialidad en 1985, entre otras. En sus escritos construye una crítica de la sociedad industrial,
Dice que las personas no se deben aglutinar en establecimientos educativos especializados en la educación, sino que debían organizarse en redes configuradas por el interés, por medio de las cuales los diversos actores sociales procuran su acercamiento al saber en forma voluntaria, en forma focalizada, flexible y electiva. Illich propone una sociedad sin escuelas, donde los aprendizajes se ofrezcan libremente con oportunidades tanto para ricos como para pobres y que se pueda formar la población a cualquier edad. Pues la educación se puede adquirir en cualquier etapa de la vida, una educación equitativa para lograr una sociedad crítica, una sociedad independiente y justa. Bueno, entre las estrategias para fomentar el pensamiento crítico, tenemos, él decía que reconvertir la escuela de manera transformadora en forma similar a un mapeo de la escuela ideal, lo cual tiene como horizonte institucional un perfil humanista, un perfil crítico y transformador para el desarrollo del conocimiento, con el protagonismo central siempre del estudiante. Dejar de trabajar los currículos de manera cerrada y abrir a la crítica y al cambio social. Proponer cambios que no estén sujetos a reglas rígidas. Ese era su pensamiento. Era muy crítico ante la educación, porque la educación es solamente cerrada. Él propone de que una sociedad desescolarizada da mucho más conocimiento y más interés a aquellos que dediquen a la educación. Catherine Wolf, que fue una intelectual y militante que tuvo en su trasegar de la vida luchar por una transformación social. Esta señora trabajó mancomunadamente con Paulo Freire. Trató de que los pueblos y más aún la sociedad en general tuviera un cambio social en todos los aspectos. Esta señora buscaba el bien de los pueblos indígenas y afrodescendientes, los cuales buscó la forma de que estos pueblos se sintieran importantes dentro de la sociedad. No fue una lucha fácil a la cual se enfrentaba esta señora, pero ese contacto que tuvo con Paulo Freire despertó en ella el interés, digo yo acá, por conocer más a fondo la problemática social de los pueblos afrodescendientes e indígenas. Esta señora decía que los pueblos tienen su propia historia, a los cuales hay que respetar y mantener viva, no dejarla a un lado, no despoticarlos por ser indígenas o afrodescendientes. Entonces, la transformación social sí se puede dar, y más aún nosotros como mastrantes podemos tomar esas bases de estos señores, de Paulo Freire, de Ivan Illich y Catherine Wolf. Nos dan unas nociones del tiempo y espacio para nosotros augurarles esa fuerza viva que ellas nos impulsaron para nosotros como mastrantes tener las bases sólidas para emprender una lucha social. Después de haber escuchado todas las exposiciones sobre el pensamiento crítico y para concluir este ejercicio académico, podemos decir que el pensamiento crítico sí se puede aplicar en las escuelas, en cualquier institución educativa del país. Solo se necesita que el maestro esté dispuesto a aplicar esas ideas renovadoras de la educación. Freire marcó el hito con sus posturas sobre pedagogía del oprimido en Brasil, y eso se extendió por toda Latinoamérica. Illich
transformó esas ideas con sus críticas permanentes al capitalismo. Y Walsh reivindicó el movimiento indígena, el movimiento afro, a través de sus trabajos en diferentes países de Latinoamérica.